ver quién nos cuenta la historia. Así de pronto alguien. Buenos días. Hola, buenos días. Queremos conocer por qué la Plaza Bolívar antes tuvo 3 nombres. Primero, cuando llegaron los españoles, a todo esto se le llamó la Plaza Mayor. Cuando se hizo la fundación oficial, la primera misa se hizo acá. Tuvo otro nombre posteriormente, la Plaza de la Constitución, pero cuando ganamos la independencia, que fue en 1819, ¿sí? Ya con la batalla de Boyacá, vino la independencia de toda la Nueva Granada y se le cambió entonces el nombre a Colombia. Después, en 1846, llegó esa escultura, la escultura de Bolívar, y se le puso Plaza de Bolívar. Este es uno de los dibujos más antiguos con que contamos actualmente de cómo era la ciudad en ese tiempo. Como te das cuenta, está acá la Plaza Mayor. La Plaza Mayor era el espacio central de toda la ciudad. La gente en 1910, 1920 se quejaba por el estado tan deficiente como se encontraba la plaza. Habían burros, había indigentes durmiendo, el perro quitándole el zapato posiblemente al borracho, y la gente, esta caricatura representa que el estado de abandono con que estaba la Plaza de Bolívar. Miremos una cosa que aquí es interesante. ¿Dónde estaba el Capitolio? ¿Dónde está el Capitolio ahora? Esto se llamaba, donde estoy señalando, la Real Audiencia. Ahí se reunían, se reunían los oidores, que eran como unos senadores, a dictaminar leyes en esa esquina de allá. Y esto es interesante porque aquí había, en esa esquina de allá, quedaba el Palacio del Virrey, el primer Palacio del Virrey que se quemó. Ahora bien, si volteamos esto para acá, encontramos aquí varias cosas. El Cabildo, donde se reunieron entonces los cabildantes. Posteriormente esto lo quitan y se construye entonces las galerías a rubla. Podemos apreciar que en la mitad hubo un jardín, en esta mitad hubo un jardín, y las galerías quedaban allá. Se llamaban Arrubla porque el que lo mandó a construir era un constructor de apellido Arrubla. Estas se incendiaron y construyeron el edificio Líbano. Bueno, Nicolás, cuéntanos lo que has aprendido con el profesor en tus trayectos como estudiante. Hemos aprendido sobre la alcaldía, se incendió y por eso nadie sabe dónde se fundó Bogotá, porque ahí estaban los papeles. Policarpa murió pues a los 18 años. En el comienzo el hermano vino de la tienda, se fue y los españoles los estaban buscando, y entonces una señora le dijo a ellos que siguieran a ese niño, que si donde él entrara estaba Policarpa Salabarrieta, y sí fue verdad, y entonces la arrastraron. Pues en ese tiempo las carreteras eran de piedra, la arrastraron con cuerdas, la llevaron hasta la cárcel de mujeres y después el día viernes, que era plaza donde todos se reunían para comprar cosas, la mataron, el día viernes, fusilada. Acá contaban en la catedral que había un cementerio, aquí afuera de la catedral, de la iglesia o de la torre, que se dice así. Había un cementerio en donde enterraban los pobres con sus riquezas. Y dentro de la torre enterraban también a los ricos, con todas sus riquezas que las enterraban atrás de la iglesia. Tal vez alguno de ustedes nos podría contar sobre el Palacio de Justicia. Bueno, adelante, cuéntanos. En el 1985 el M-19 entró por el parqueadero, se tomó por dentro al Palacio de Justicia, tomaron como secuestrados a las personas, después llevaron tanques, hicieron una batalla y todos murieron. En la parte de allá hay unas cosas hechas en piedra donde hay unos nombres de ellos. Pues lo único
único que sé yo es que estoy aquí parada en el Parque Santander. Entonces, a ver si ustedes nos pueden contar sobre la historia que hay aquí como al lado. Yo veo edificios, veo una iglesia, entonces a ver si ustedes nos pueden contar. En tiempos de colonia este parque, el nombre que tuvo fue San Francisco, porque se preguntarían, porque la iglesia de San Francisco quedaba a la esquina. Sí. Está en la esquina. Pues también aquí vivió Gonzalo Jiménez de Quesada con otros. Señálale a dónde vivió. Ahí donde está esa bandera de Colombia. Allá ese edificio del centro, si lo ves, allá se ve una bandera de Colombia. En ese espacio estuvo la casa de Gonzalo Jiménez de Quesada, y en esta esquina, donde es ahora el edificio Avianca, estuvo la casa el general Santander. También este parque era el sitio donde los indígenas cambiaban sal por plumas de aves y conchas marinas traídas del Caribe. Lo que ocurre, Jessica, es que este parque es tan antiguo como existieron muiscas aquí en la sabana, porque la séptima siempre existió. Obviamente no ha sido asfaltado ni pavimentado, sino que era una vía que conectaba el norte de la nación, del país de los muiscas, con el sur. Cuando llegaron los españoles, se encontraron aquí con un pequeño mercado de intercambio de los indígenas, y ellos llegaban de por allá, los españoles llegaron desde Funza y se pasaron a vivir por el lado del Chorro de Quevedo, y esto lo llamaron la Plaza de las Hierbas. Esta es una imagen de finales del siglo XIX, Este mismo parque, la misma estatua, ¿sí ves? Miremos por este lado. ¿Ves que esta es la iglesia de San Francisco? Esa torre de allá. Esto todavía es más colonial, esto es de 1770, 1780 esta pintura. Entonces ve la gente transitando con sus sombreros y sus faldas largas. Esto que se ve aquí, esa puerta, es la entrada a la iglesia de Veracruz. Míralo allí, allá. Entonces, la iglesia de Veracruz es importante porque en ella descansan los restos de muchos patriotas. A esa iglesia, adentro en el piso, están enterrados muchos patriotas que fueron fusilados en la época del terror por Pablo Morillo. Se vino a vivir aquí Gonzalo Jiménez de Quesada, era para tener control sobre los indígenas, ¿entiendes? Y para tener control en el acceso de la ciudad por el norte. ¿Qué entraban? Entraban aquí podían entrar forasteros, entraban otros españoles, entraban también otros indígenas, y aquí normalmente se tomaban los datos de cada indígena que vivía por acá. Que hay una cosa interesante, es este frente de allí, las casas, ahorita el Museo del Oro, y aquí es ese club que está allá, el Country Club. ¿Sí lo ves allá? Sí. Bueno, allá fue la casa de Antonio Nariño, no con esta casa, esta edificación, sino en el mismo sitio que una casa normal. Antonio Nariño vivió en ese lugar, ¿sí? Y de allí lo sacaron a él y lo mandaron preso por haber traducido los derechos del hombre. Antonio Nariño vivió en una casa que realmente fue un club. En esa casa él tenía una tienda y vendía licor, sillas de montar y libros. Antonio Nariño tenía más de 3.000 libros. Buenas tardes, estamos en San Victorino, vamos a conocer la historia. Es muy buena esta historia también. Sí, es interesante saber sobre San Victorino. Decían que era un santo, pero la verdad pues no sé si exista en verdad eso. ¿Qué veníamos a hacer? Es una pregunta. Sí. Sí, mire, yo tengo un trabajo, me dejaron un trabajo en la universidad. Sí. Soy un señor San Victorino, pero pues yo estoy aquí en San Victorino y he preguntado, pero no encuentro ni en libros, ni en internet, ni en nada sobre este señor San Victorino. A ver si ustedes de pronto saben algo. Yo sé un poquito, pero el que sabe muy bien es Miguel. ¿Tú sabes si hay un señor que se llama San Victorino? San Victorino no es un santo, sino ese nombre no existe, ni es un santo. Dice la historia que acá llamaban a un niño para sacar los nombres de unos santos en una vasija. Explícanos cómo era esa vasija de donde sacaban los nombres. Era donde uno guarda las flores.
ahí metían los nombres y los mezclaban. Y el niño cuando saca el nombre de la vasija dice que es San Victorino. Y los señores que no, que ese nombre no existía, que ese santo no existía. Y después volvía a sacar el mismo nombre 3 veces, porque lo hacían repetir. ¿Y para qué sacaban los niños los nombres de esa vasija? Para ponerle el nombre a la iglesia que está en esa esquina, donde dice estreno. O sea, este lugar es llamado San Victorino por la iglesia que había anteriormente ahí. Sí, señor. Si estuviéramos en el siglo XVIII, muy posiblemente veríamos acá a orillas del río San Francisco y en la misma plazoleta y de todo el barrio San Victorino veríamos gente mestiza, esclavos libertos, muchos comerciantes, veríamos herrerías, veríamos fábricas de canastos, fábricas de velas, veríamos cómo la gente empezaba a comercializar sus productos, frutas, todos los días de la semana, porque si vemos hacia allá, hacia el occidente, donde yo estoy señalando, era el camino por donde ingresaban a la ciudad. Buenas tardes, yo me llamo Chorón Valentina, vengo de Primera Historiadores y les vengo a contar lo del río San Francisco, o algunos que le dicen el río ¿cómo es? Vicachá. En la época de los españoles le decían el Bocarón. ¿Por qué? Porque era como una boca abierta y de ahí salía el río Vicachá. Bajaba por todo esto de acá y, como les digo, allá como en la séptima había un puente. Pues en ese puente le decían el puente de los micos, pues quiero decir porque cada vez que la gente pasaba pues tenía que agarrarse duro, si no caía el río Vicachá porque el puente era como a caerse. Entonces el río bajaba y volteaba por acá, por donde la mariposa, pues por acá bajaba. En 1910 trajeron la estatua de Antonio Nariño. Pues mire, acá pues se las puedo mostrar, perdón. Acá pues todos celebrando que traían la estatua de Antonio Nariño. Creo que era por acá en el centro donde nosotros estamos de pie. Mira, celebrando, acá pues pueden ver la gente, las casas, y acá está la estatua de Antonio Nariño. Y pues por acá pueden ver la pila del agua. Acá pues venían y traían aguas de ollas de barro y traían y cogían agua y iban y las vendían o necesitaban para cocinar o algo así. Y por acá se pueden ver los nevados, el nevado del Ruiz, del Tolima y eso. Desde acá se podía ver un plano completo de lo que eran los nevados que hay en Colombia. ¿Sí? Sí, señor, desde acá las casas eran como bajitas, entonces se podían ver los nevados.